Al principio nadie imaginaba que aquellos extraños círculos en los campos pudieran ser algo más que bromas elaboradas. Durante años, la mayoría de las personas se rieron de ellos. Algunos pensaban que eran obras de artistas nocturnos. Otros aseguraban que eran simples fenómenos naturales exagerados por Internet. Pero todo cambió el día en que una inteligencia artificial creada para reconocer patrones encontró algo dentro de esos círculos que no podía explicar. No era un diseño humano conocido. No era un fenómeno natural registrado, ni siquiera coincidía con ningún sistema matemático existente. Y precisamente por eso necesitas quedarte hasta el final de esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar parece ciencia ficción, pero está basado en experimentos reales, análisis auténticos y resultados que hasta hoy muchos investigadores prefieren no discutir públicamente. Si te fascinan los misterios que la ciencia todavía no puede resolver, suscríbete ahora y activa la campana, porque esta historia se vuelve más inquietante minuto tras minuto. Durante años se reportaron fenómenos extraños alrededor de estos círculos. Personas que entraban en las formaciones afirmaban sentir calor repentino en las manos, presión en la cabeza o una sensación incómoda difícil de describir. Algunos teléfonos dejaban de funcionar, brújulas perdían el rumbo. En Internet aparecieron videos de visitantes mostrando la piel enrojecida después de permanecer dentro de ciertos patrones durante pocos minutos. La mayoría asumía que eran exageraciones o intentos baratos de llamar la atención, hasta que un grupo específico de científicos decidió investigar el fenómeno desde una perspectiva completamente distinta. La idea parecía simple: alimentar una inteligencia artificial avanzada con miles de imágenes de círculos de cultivo y dejar que analizara si existía algún patrón oculto. Pero la máquina utilizada no era un programa común, era uno de los sistemas de reconocimiento visual más avanzados jamás construidos. Había sido entrenado con símbolos antiguos, escrituras desaparecidas, modelos matemáticos complejos, estructuras arquitectónicas históricas y enormes bases de datos científicas. Analizó símbolos mayas, mandalas tibetanos, planos de catedrales góticas, diagramas científicos y hasta datos satelitales de la NASA. Más de 5.000 años de patrones humanos fueron introducidos en el sistema para enseñarle cómo identificar estructuras visuales y clasificarlas correctamente. Al principio, los resultados fueron perfectos. La inteligencia artificial podía determinar en fracciones de segundo de qué cultura provenía un símbolo, qué principios matemáticos seguía y si una estructura había sido creada por humanos o formada naturalmente. Los investigadores estaban fascinados. Todo parecía funcionar exactamente como esperaban. Nadie sospechaba que un simple experimento improvisado terminará cambiándolo todo. Una noche, después de horas de trabajo, algunos miembros del equipo decidieron divertirse un poco. Sin planificación oficial, sin protocolo científico, simplemente por curiosidad, descargaron varias imágenes de círculos de cultivo desde Internet y las introdujeron en el sistema. Uno de los investigadores incluso bromeó diciendo: "Veamos si la IA detecta esto como un simple engaño". La primera imagen fue procesada y algo extraño ocurrió inmediatamente. Normalmente, el sistema respondía casi al instante, pero esta vez hubo una pausa, apenas unos segundos, pero suficiente para que varios científicos levantaran la mirada hacia las pantallas. Después cargaron una segunda imagen, luego una tercera, y de repente apareció un mensaje que nadie en el laboratorio había visto jamás: aumento de entropía algorítmica. El ambiente cambió por completo. Aquello no era una advertencia común. Era una alerta diseñada para activarse únicamente cuando la inteligencia artificial encontrara información tan extraña que no pudiera clasificarla dentro de ninguna categoría existente. Básicamente, era una alarma digital que indicaba que el sistema había encontrado algo fuera de todos sus datos de entrenamiento. Y eso era casi imposible, porque precisamente para eso había sido creada la máquina, para manejar incertidumbre. Incluso cuando la información era incompleta, siempre debía producir al menos una aproximación lógica. Pero esta vez no sucedió. Mientras más imágenes introducían, más extraño se volvía el comportamiento de la IA. Las advertencias comenzaron a multiplicarse. Sin embargo, el sistema no colapsó, no produjo errores caóticos. Todo lo contrario. Permaneció completamente estable y siguió dando exactamente la misma respuesta una y otra vez. No existe clasificación conocida. Fue en ese instante cuando nadie volvió a reírse. Los investigadores revisaron primero la calidad de las imágenes. Tal vez estaban dañadas, tal vez existía algún problema técnico, pero aquello no tenía sentido.
Las fotografías eran claras, tomadas desde el aire y con enorme nivel de detalle. Además, los patrones contenían todo aquello para lo que la IA había sido entrenada: simetría, repeticiones, estructuras matemáticas y niveles complejos de organización. Y aún así, la máquina no lograba relacionarlos con ninguna categoría conocida. Entonces apareció una palabra que jamás había salido en las pantallas del laboratorio: inclasificable. Eso fue lo que realmente asustó al equipo, porque la inteligencia artificial nunca había sido programada para rendirse. Siempre debía entregar alguna respuesta, aunque fuera aproximada, aunque tuviera poca confianza. Pero aquí no había aproximación alguna, ninguna similitud con nada humano o natural. Los científicos comenzaron a revisar los procesos internos del sistema y descubrieron algo todavía más perturbador. La IA no se comportaba como si estuviera confundida. Normalmente, cuando una máquina enfrenta incertidumbre, aparecen variaciones caóticas e inconsistencias en los datos. Pero aquí no ocurría eso. La respuesta era siempre idéntica. Era como si la máquina estuviera diciendo: reconozco una estructura, sé que existe un sistema aquí, pero este sistema no pertenece a ninguna categoría conocida. Y lo más inquietante era que ningún ser humano había escrito esa conclusión. La inteligencia artificial había llegado a ella completamente sola. Si ahora mismo piensas que debe existir una explicación sencilla para todo esto, espera un poco más, porque poco después el equipo realizó un descubrimiento que convirtió aquel experimento en algo mucho más oscuro. Los investigadores comenzaron a aislar las imágenes individualmente. Descubrieron que una formación específica provocaba las advertencias más intensas, así que ampliaron el patrón y analizaron cada línea con detalle extremo. Entonces notaron algo increíble: la figura no parecía un dibujo normal, se parecía a un patrón de interferencia, es decir, las formas que aparecen cuando varias ondas chocan entre sí, igual que las ondas del agua cuando dos piedras caen al mismo tiempo en un lago tranquilo. Ese tipo de estructuras pueden calcularse matemáticamente con enorme precisión. No aparecen al azar y mucho menos son fáciles de construir manualmente en un campo durante la noche. La inteligencia artificial detectó esa similitud por sí sola. Nadie le pidió buscar patrones de ondas. Aún así, encontró coincidencias casi perfectas entre ciertos círculos de cultivo y modelos científicos de interferencia energética. Entonces los investigadores intentaron descifrar la estructura como si fuera un código. Probaron sistemas binarios, métodos clásicos de cifrado y patrones conocidos de transmisión de señales. Nada funcionó. Pero aún así, la IA seguía tratando la formación como información codificada. No como arte, no como decoración, sino como una posible comunicación deliberada. Y fue exactamente en ese punto cuando la situación empezó a volverse realmente aterradora. Ya era mucho después de la medianoche cuando la doctora Elena Kravtsov decidió quedarse sola en el laboratorio. La mayoría de los investigadores ya se había marchado, pero ella no podía dejar de pensar en los resultados. Elena tenía una reputación muy particular dentro del equipo. Nunca ignoraba datos extraños. Mientras otros científicos solían descartar anomalías como errores técnicos, ella creía que las anomalías eran precisamente las pistas más importantes, y por eso aquella noche tomó una decisión aparentemente simple que terminaría cambiando toda la investigación. Quería intentar comprimir la imagen del círculo de cultivo. A simple vista, el experimento parecía insignificante, pero en informática existe un principio fundamental relacionado con la compresión digital. Los patrones simples pueden reducirse fácilmente porque contienen muchas repeticiones. Incluso las imágenes complejas normalmente disminuyen de tamaño cuando un programa elimina información redundante. Durante décadas, prácticamente todos los archivos digitales del mundo funcionaron siguiendo esa lógica. Elena cargó la imagen en el sistema de compresión, esperó unos segundos y se quedó inmóvil mirando la pantalla. El archivo había aumentado de tamaño. Primero pensó que era un fallo del programa, así que repitió el experimento. El resultado fue exactamente el mismo. Probó otro software distinto. El archivo volvió a hacerse más grande. Cambió de computadora y comenzó desde cero. Otra vez el mismo resultado. Cada intento producía exactamente el mismo comportamiento imposible. La imagen no podía comprimirse. Peor aún, el sistema necesitaba generar información adicional simplemente para poder representar la estructura que ya existía dentro de la imagen. Más tarde, Elena describiría ese momento diciendo que sintió como si el laboratorio entero hubiera cambiado de dirección a su alrededor.
porque lo que estaba viendo contradecía casi todo lo que sabía sobre patrones digitales. La estructura del círculo estaba llena de detalles únicos. No existían repeticiones que el programa pudiera eliminar. Cada línea, cada curva y cada pequeño segmento parecía contener información nueva. Elena comparó aquello con los sistemas de cifrado avanzados e incluso con el ADN humano. Ambos almacenan enormes cantidades de información oculta dentro de estructuras aparentemente simples, pero había una diferencia fundamental. Incluso el ADN sigue reglas conocidas. Los códigos cifrados poseen arquitecturas matemáticas reconocibles. Siempre existe una lógica debajo de la complejidad. En este caso no había nada parecido. No existía una base matemática conocida, ningún marco lógico familiar. Y aún así, la estructura permanecía estable y coherente sin importar cuán profundamente la analizaran los sistemas. Eso fue lo que mantuvo despierta a Elena hasta el amanecer. No solamente el resultado, sino lo que ese resultado implicaba. Porque si la formación realmente contenía información, entonces algo tenía que haberla creado. A la mañana siguiente reunió al resto del equipo. El ambiente en el laboratorio ya no era el mismo. Nadie hacía bromas, nadie sonreía. Aquellas personas habían dedicado toda su carrera a encontrar explicaciones racionales para fenómenos extraños. Pero esta vez no podían encontrar ninguna. La inteligencia artificial no estaba marcando los círculos de cultivo como ruido aleatorio. Los trataba como señales diseñadas intencionalmente. Exactamente las mismas alertas utilizadas para detectar billetes falsos, contenido manipulado o sistemas de cifrado ocultos comenzaron a activarse una tras otra. Y eso significaba algo muy importante. La máquina no estaba diciendo esto es caos, estaba diciendo esto fue creado deliberadamente. Y esa diferencia lo cambió todo. La IA podía reconocer instantáneamente fenómenos naturales, también identificaba obras humanas sin dificultad. Pero estas estructuras no encajaban en ninguna de las dos categorías. Poco a poco comenzó a surgir una idea dentro del laboratorio. Una idea que nadie quería decir en voz alta. ¿Y si estas formas realmente eran una forma de comunicación? Durante unos segundos hubo risas nerviosas, pero desaparecieron en cuanto aparecieron nuevos datos en las pantallas. Los investigadores decidieron visitar uno de los círculos personalmente. Antes del amanecer llegaron al campo. Desde lejos, la formación parecía relativamente normal. Un enorme círculo aplastado en medio del trigo, algo que cualquiera había visto antes en fotografías o documentales. Pero cuanto más se acercaban, más extraña se volvía la situación. Lo primero que notaron fue el tamaño. Desde el aire los patrones parecían limitados, pero estando dentro de ellos la sensación era completamente diferente. Las líneas geométricas se extendían muchísimo más de lo esperado. Todo parecía gigantesco, preciso y extrañamente perfecto. Después notaron el silencio. Fuera de la formación el viento movía suavemente las plantas. Dentro del círculo no ocurría nada. Ni un solo movimiento, ni un solo sonido. Era como si el lugar estuviera aislado del resto del mundo. Pero lo verdaderamente perturbador apareció cuando examinaron las plantas de cerca. Los tallos no estaban rotos. Cada uno había sido doblado cuidadosamente, casi en un ángulo perfecto. No había señales de daño. No existían fracturas ni marcas de fuerza. Las células de las plantas permanecían intactas. Parecía como si alguien hubiera tomado cada tallo individualmente y lo hubiera colocado en posición con una precisión imposible. Y había algo aún más extraño. Las plantas estaban entrelazadas unas con otras formando patrones complejos, casi como si fueran tejidos cuidadosamente diseñados. Cuando los investigadores se arrodillaron para observarlas desde cerca, comprendieron lo imposible que resultaba aquello. Incluso utilizando herramientas modernas, una estructura así habría requerido muchísimo tiempo. Pero no existían huellas humanas de ningún tipo. El equipo pasó horas buscando señales alrededor del área. Huellas de zapatos, marcas de vehículos, rastros de herramientas, cualquier cosa. No encontraron absolutamente nada, ningún camino que condujera hacia la formación, ninguna zona aplastada alrededor del borde, ninguna evidencia de que alguien hubiera trabajado allí. Y eso era precisamente lo que hacía tan difícil aceptar una explicación lógica. Tal vez era posible creer que alguien hubiera creado una figura geométrica extremadamente compleja, o quizá aceptar que no quedaran demasiadas huellas, pero ambas cosas al mismo tiempo parecían imposibles. Entonces comenzaron los análisis del suelo. Las muestras tomadas dentro de la formación mostraron pequeñas estructuras cristalinas en la tierra. Ese tipo de alteraciones normalmente solo aparecen bajo temperaturas extremadamente altas o intensas descargas de energía. No deberían existir en condiciones agrícolas normales.
Poco después encontraron algo todavía más extraño: pequeñas esferas metálicas, perfectamente redondas, minúsculas. Ese tipo de partículas suelen formarse cuando materiales son calentados hasta derretirse y luego se enfrían rápidamente en el aire. A veces aparecen después de impactos de rayos o cerca de zonas donde cayó un meteorito, pero jamás deberían aparecer en medio de un campo de trigo. Además de las esferas metálicas, los investigadores detectaron algo todavía más difícil de explicar. Las mediciones magnéticas del suelo mostraban alteraciones claras en la orientación del campo electromagnético de la zona. Era como si una fuerza desconocida hubiera atravesado el lugar, dejando una especie de huella invisible detrás. Las partículas del suelo parecían reorganizadas de una manera que normalmente solo ocurre después de exposiciones intensas a energía electromagnética. Y aún así no había líneas eléctricas cerca, no existían instalaciones militares, no había antenas, generadores, ni ninguna fuente conocida capaz de producir semejante efecto. Algo había ocurrido allí. Algo había modificado físicamente el entorno, y nadie sabía qué era. Después de aquella visita, el equipo comprendió que ya no estaban investigando un simple caso aislado, así que decidieron ampliar el proyecto de forma masiva. Reunieron más de 200 fotografías aéreas de círculos de cultivo provenientes de distintos países, formaciones descubiertas en Europa, Sudamérica, Asia y Norteamérica. Algunas databan de finales de los años 70. Otras habían aparecido recientemente. Había diseños simples y otros tan complejos que parecían planos técnicos elaborados por ingenieros. Todas las imágenes fueron introducidas simultáneamente en el sistema de inteligencia artificial. Esta vez no se trataba de curiosidad. Era una investigación seria y organizada, y los resultados sorprendieron incluso a los miembros más experimentados del equipo. En muchos casos, la IA encontró exactamente lo que los científicos esperaban. Algunas formaciones seguían secuencias matemáticas conocidas, como la serie de Fibonacci. Otras utilizaban principios geométricos perfectamente reconocibles. También aparecieron patrones similares a las estructuras de Penrose, famosas por sus diseños complejos pero matemáticamente comprensibles. La máquina clasificó esas figuras sin ningún problema. Diseño humano, patrones conocidos, geometría explicable. Todo parecía normal, hasta que algo cambió. Cuando la inteligencia artificial comenzó a analizar aproximadamente un tercio de las formaciones más complejas, ocurrió algo que nadie había previsto. El sistema no solo comenzó a demorarse más, tampoco se limitó a producir advertencias. Hizo algo que jamás debió ser posible. La IA creó una categoría completamente nueva. Ninguno de los científicos había programado esa función. El sistema estaba diseñado para utilizar clasificaciones existentes, no para inventar nuevas. Sin embargo, frente a ciertas formaciones, decidió por sí solo que ninguna categoría conocida era suficiente. Entonces generó otra. Un nuevo grupo apareció en las pantallas del laboratorio, una clasificación creada autónomamente por la propia inteligencia artificial para almacenar información que no encajaba en ningún lugar dentro de su estructura original. El silencio en la sala fue inmediato. Uno de los investigadores preguntó en voz baja: ¿alguien programó eso? La respuesta fue no. Varios técnicos comenzaron a revisar el código de inmediato. 4 especialistas distintos analizaron los registros internos del sistema por separado. Todos llegaron a la misma conclusión. La IA había tomado la decisión por sí misma. Había determinado que sus categorías originales eran insuficientes y expandió su propia estructura para adaptarse a algo desconocido. Fue en ese momento cuando muchos sintieron que el proyecto había dejado de estar bajo control. El ambiente ya no se parecía al de un descubrimiento científico emocionante. Se sentía más bien como el instante exacto antes de que algo fundamental se rompiera. Porque los investigadores conocían perfectamente aquella máquina. Ellos la habían construido, sabían cuáles eran sus límites y cómo debía comportarse, y ahora observaban cómo su propio sistema comenzaba a modificar su estructura para enfrentarse a algo que no podía comprender. La inteligencia artificial no clasificó aquellas formaciones como arte, tampoco como fenómenos naturales, ni como matemáticas conocidas. Las clasificó como algo completamente independiente, algo que hasta ese momento no tenía categoría propia. Y eso no fue lo más perturbador. Lo realmente inquietante fue descubrir que esas formaciones compartían características extremadamente específicas entre sí. La IA comenzó a detectar lo que llamó huellas estructurales, proporciones repetidas, curvas idénticas, relaciones geométricas exactas que aparecían una y otra vez en distintos continentes y diferentes décadas.
Los investigadores siempre habían supuesto que los círculos de cultivo eran eventos aislados, personas distintas, lugares distintos, épocas distintas. Pero los datos mostraban otra historia. Dos formaciones, una encontrada en Europa y otra en Sudamérica, parecían completamente diferentes a simple vista. Pero cuando la IA analizó su estructura interna, descubrió algo increíble. Las proporciones matemáticas eran idénticas. Una figura era prácticamente la versión invertida de la otra. Mismo diseño geométrico, mismas relaciones espaciales, mismo patrón oculto. Solo estaban rotadas y reorganizadas visualmente. La probabilidad estadística de que eso ocurriera por accidente era absurdamente baja. El equipo calculó las posibilidades matemáticas y los resultados eran prácticamente imposibles. Entonces decidieron hacer algo más. Ordenaron todas las formaciones cronológicamente. Y fue ahí cuando la investigación se volvió aún más inquietante. Los círculos de cultivo más antiguos, especialmente los aparecidos a finales de los años 70 y principios de los 80, eran relativamente simples, círculos básicos, líneas sencillas, simetrías fáciles de reproducir. Pero con el paso de las décadas, los patrones comenzaron a evolucionar, primero lentamente, después mucho más rápido, hasta alcanzar niveles de complejidad que solo computadoras avanzadas podían analizar completamente. Algunas estructuras contenían patrones dentro de otros patrones. Otras parecían incluir conceptos matemáticos que ni siquiera habían sido estudiados públicamente en la época en que aparecieron. La inteligencia artificial detectó algo aterrador dentro de esa evolución. Era casi como si las formaciones estuvieran reaccionando al progreso tecnológico humano, como si alguien estuviera probando cuánto éramos capaces de entender. Cada nueva generación de círculos parecía más precisa, más compleja y más cargada de información que la anterior. Ese pensamiento comenzó a obsesionar a varios miembros del equipo, porque si aquello era cierto, entonces las formaciones no eran simples dibujos, se comportaban como una comunicación en desarrollo. Como si algo estuviera esperando que la humanidad alcanzara el nivel necesario para comprenderlas. Y aún así, el problema principal seguía exactamente igual. La inteligencia artificial podía demostrar que existía un código, podía identificar estructuras repetidas, podía encontrar relaciones matemáticas, pero seguía siendo incapaz de descifrar el verdadero significado detrás de todo aquello. Y precisamente eso fue lo que empezó a asustar realmente al equipo, porque una señal incomprensible puede ser mucho más inquietante que el silencio absoluto. Pero la investigación aún no había terminado. Después de meses analizando estructuras matemáticas y patrones imposibles, el equipo decidió realizar un último experimento. Querían saber cómo reaccionaba el cerebro humano frente a las formaciones más complejas. Hasta ese momento, todo había girado alrededor de la inteligencia artificial. Ahora querían descubrir si las personas podían percibir algo que las máquinas todavía no entendían. Seleccionaron a varios voluntarios y conectaron sus cerebros a sistemas avanzados de monitoreo neuronal. Mientras observaban imágenes de distintos círculos de cultivo, los científicos registraban cuidadosamente cada reacción cerebral. El objetivo era comprobar si ciertas formas provocaban respuestas neurológicas inusuales. Nadie esperaba resultados extraordinarios. Pero lo que ocurrió dejó al laboratorio completamente en silencio. Las formaciones más complejas activaban simultáneamente regiones relacionadas con el reconocimiento de patrones y áreas vinculadas a emociones profundas. Y lo más inquietante era que ocurría casi igual en todas las personas. No reaccionaba solamente la lógica, también reaccionaban zonas conectadas con la intuición, el miedo y la percepción emocional. Era como si el cerebro estuviera entendiendo algo antes de que la mente consciente pudiera interpretarlo. Los investigadores comenzaron a llamar a este fenómeno transmisión neurosimbólica, una posible forma de comunicación que no utiliza palabras, sonidos ni imágenes tradicionales, sino únicamente geometría, proporciones y estructuras matemáticas. Muchos voluntarios describieron sensaciones difíciles de explicar. Algunos afirmaron sentir una presión incómoda en el pecho. Otros hablaban de una extraña familiaridad, como si las figuras despertaran recuerdos imposibles de identificar. Varios dijeron sentir que los patrones intentaban transmitir algo, aunque no podían describir qué. Y entonces apareció el detalle más perturbador. Las mismas formaciones que producían las reacciones emocionales más intensas eran exactamente las mismas que la inteligencia artificial no había podido clasificar. Eso cambió todo, porque ya no parecía que estuvieran observando simples dibujos extraños en campos de trigo.
Empezaba a sentirse como si hubieran descubierto un sistema capaz de afectar tanto a máquinas como a seres humanos al mismo tiempo. La inteligencia artificial había alcanzado su límite, pero el cerebro humano seguía reaccionando. Y ahí estaba el verdadero problema. Cuando una máquina no puede clasificar algo, normalmente la investigación termina. Pero aquí ocurrió lo contrario. Los datos mostraban que las personas percibían algo incluso cuando la IA no podía interpretarlo. Era casi como si la máquina pudiera detectar la estructura exterior, mientras que la mente humana respondía a un nivel más profundo. Por supuesto, algunos investigadores intentaron mantener una explicación racional. Hablaron de sugestión psicológica, reacciones inconscientes a la simetría o expectativas provocadas por el misterio de los círculos, pero ninguna teoría lograba explicar completamente los resultados. Las respuestas cerebrales eran demasiado constantes y demasiado similares entre distintas personas, y siempre aparecían relacionadas con las mismas formaciones. Eso podía ser casualidad, pero cada vez menos científicos estaban dispuestos a creerlo. En las semanas siguientes comenzaron discusiones privadas que jamás fueron publicadas oficialmente. Algunos investigadores plantearon una idea inquietante. Tal vez las matemáticas son el único lenguaje verdaderamente universal. Las palabras cambian según la cultura, las imágenes pueden interpretarse de formas distintas, pero las relaciones matemáticas siempre permanecen iguales. Un círculo seguirá siendo un círculo, una proporción seguirá siendo idéntica en cualquier lugar. Quizá una inteligencia avanzada nunca utilizaría letras para comunicarse. Tal vez transmitiría información directamente mediante geometría y estructuras matemáticas complejas. Y si eso fuera cierto, entonces los círculos de cultivo podrían ser mucho más que simples figuras. Podrían ser mensajes. Pero inmediatamente surgió la pregunta más aterradora de toda la investigación. ¿Quién o qué estaba enviándolos? La inteligencia artificial nunca logró responder esa pregunta. Solo pudo confirmar algo inquietante. Las estructuras parecían deliberadas, coherentes y cada vez más complejas con el paso de las décadas. Y precisamente eso fue lo que dejó al equipo sin dormir durante meses. Porque cuanto más avanzaba la tecnología humana, más avanzados parecían los patrones. Era casi como si algo estuviera esperando que finalmente fuéramos capaces de entender. Y quizá esa fue la conclusión más inquietante de todas. La inteligencia artificial no resolvió el misterio. Simplemente confirmó que el misterio era real.